A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos a este programa de la lengua y la cultura. Estamos en la recta final del año, pero llenos de acontecimientos políticos. Los culturales descienden un poco en estas fiestas, pero vamos a tener hoy una conversación sobre los 75 años de una obra maestra, El Principito. La obra de Antoine de Saint-Exupéry cumple 75 años de haber aparecido. Eso en un momento. Por ahora les quiero contar de algunos de los libros que he recibido. La tercera edición del libro de Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal del Ecuador. Esta historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana ya apareció hace más de una década y va por su tercera edición. Parte el libro de los antecedentes decimonónicos, el crecimiento del liberalismo, luego definir los actores sociales que llevaron a la transformación liberal, y un recuento ágil de los hechos con el estilo tan asequible que tiene Enrique, revisa con profundidad el contenido de los cambios efectuados por la Revolución Liberal y las consecuencias de esta transformación importante que tuvo el Ecuador. Además de los protagonistas colectivos, por supuesto, destaca los grandes personajes de la época. Por un lado, Federico González Suárez, Leonidas Plaza y, por supuesto, el general Eloy Alfaro. Otro libro de historia que también ha publicado la Corporación Editora Nacional en su biblioteca de historia es este libro de Federica Morelli, que es extremadamente interesante. De los Andes al Atlántico, territorio, constitución y ciudadanía del imperio, ciudadanía en la crisis del Imperio Español. Morelli, que es una historiadora italiana que ha trabajado incansablemente en los temas que tienen que ver con los Andes y en especial con el Ecuador, hace en este libro un recuento de las transformaciones en el contexto del Imperio Español en el siglo XVIII y lo que se va a venir como cambios socioeconómicos en el territorio, en el espacio y también en el tema del tránsito, digamos, de la colonia hacia la independencia, ¿no? Ella analiza unidades territoriales amplias, ¿no? En este caso no es concretamente Quito o la audiencia de Quito la que ella analiza, sino en esta monarquía compuesta por muchos países, inclusive una monarquía multiétnica como era la monarquía española. Ella es profesora de historia en la Universidad de Turín, muy experta en los temas de la colonia y la independencia. Y finalmente un tercer libro de historia, este es en cambio sobre la provincia de Manabí, Estado, Sociedad e Insurgencia en Manabí, 1860-1895, de la investigadora manabita Tatiana Hidrobo, una investigadora muy acuciosa que ha trabajado el tema de su provincia. Ella es doctora de historia por la Universidad Andina Simón Bolívar y antes estudió historia en la Universidad Católica del Ecuador, pero en algunas de sus trabajos pues se ha concentrado en el tema de Manabí
también es experta en el tema de Eloy Alfaro, otro manabita ilustre, e incluso tiene una obra sobre Pedro Schumacher, el obispo que fue contradictor de Eloy Alfaro siendo obispo de Puerto Viejo. Estos son 3 libros de historia que, junto con los 2 que les presenté la semana pasada, pues significa una nueva horneada de libros de historia publicados en la Biblioteca de Historia, que llevan en conjunto la Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional. Estos son los libros que les quería presentar en esta edición. En un momento vuelvo para hablarles de El Principito, la obra maestra de Saint-Exupéry en su 75 aniversario. La vida de la academia. Tratar de explicar El Principito, la obra cumbre de Antoine de Saint-Exupéry, una obra que tiene fascinado al mundo desde hace 75 años, es casi imposible. Se puede decir que es un cuento filosófico, que tiene valores humanistas, que tiene valores permanentes, que explora esos temas infinitos que son el amor, la soledad, y lo hace a través de personajes cautivadores. Pero en realidad El Principito es mucho más. Diría que es, por un lado son sus acuarelas, es también la historia de su autor, un personaje en sí mismo fascinante. Fue aviador, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y desapareció en una acción de guerra. Fue abatido por los alemanes mientras él estaba en las fuerzas de la Francia libre. Pero es sobre todo este libro una pregunta abierta para cada lector, para que cada lector se pierda en ese mismo desierto del Sahara en que se estrella el piloto y encuentre a ese inquietante y cautivador Principito y con él descubra el propósito de la vida. Es un libro de no más de 100 páginas, pero como les digo, desde el comienzo mismo de su publicación, se publicó en 1943 en Estados Unidos, tuvo un éxito impresionante, ¿no? Es que el libro en realidad son 2 libros. Por un lado parece que es un cuento para niños, como que de un sueño se tratase, pero por otro lado es un libro para adultos, porque tiene muchas adivinanzas filosóficas y problemas que le plantea al lector. Yo creo que ese encuentro de este piloto que se estrella en el Sahara con un principito que aparece de golpe en las arenas del desierto, en realidad es el encuentro de cada persona consigo misma, con el niño que llevamos dentro. Este principito en el libro ha viajado desde un asteroide lejano, dejó allí una rosa de la que está enamorada, cultivó esa rosa y está enamorada, pero quería descubrir el mundo. Y antes de aterrizar en la Tierra, visita varios planetas en los que todos, cada uno de ellos tiene un habitante, un rey, un señor, un personaje que representan, digamos, los vicios más comunes de la humanidad. Luego, cuando un zorro le dice que los ojos están ciegos y que no se ve sino con el corazón, que somos responsables de aquello que amaestramos, el principito se regresa a casa para encontrarse otra vez con esa rosa que dejó abandonada, y que a pesar de los problemas que le da la rosa, de que le parece un poco vacía, que le parece un poco casquivana, es de la que está enamorado. Todo esto se acompaña, como decía, con esas ilustraciones hechas por el propio autor. Él dice que nunca fue bueno para el dibujo y se burla un poco de sus propios dibujos, pero son unos maravillosos dibujos que han acompañado a todos los lectores desde que se publicó esta extraordinaria obra. Como les decía, se publicó en el año 43 en los Estados Unidos.
resumiendo la vida de Saint-Exupéry, digamos que nació en la aristocracia provinciana, pero la gran aristocracia francesa, en Lyon. Perdió a su padre muy temprano, su madre, que no quería quedarse en principio en la casa de su suegro, decidió volver a la casa de su papá y les llevó a sus hijos, que ya eran 5, para entonces 2 hombres y 3 mujeres, y les dio unos años maravillosos contándoles cuentos, enseñándoles astronomía, enseñándoles botánica y fauna y otras cosas. Saint-Exupéry recordará siempre esos años maravillosos. Luego entra a la escuela, se aburre soberanamente en ella, pero gana el concurso de redacción, de manera que ya desde entonces apuntaba maneras de escritor. El colegio secundario lo empezó en un colegio de jesuitas, donde de nuevo el aburrimiento, las levantadas demasiado temprano le alocan, pero descubre la lectura, la gran literatura francesa, la gran literatura rusa. Lee mucho en esos años de colegio. Luego, él quiere entrar a la aviación, pero la única forma en esa época, en los años 20, él había nacido en 1900, me faltó decir eso, en los años 20, para entrar a la aviación era entrar a la escuela naval, y no pasa los exámenes. Parece que pasó los escritos, pero no aprobó los orales. Y entonces entra a la Escuela de Bellas Artes en París con la idea de seguir arquitectura, pero tampoco le convence eso. Y entonces, más bien entra de piloto de una compañía privada, Aeropostal, la compañía que es la predecesora de Air France en Francia. Él había, desde muy niño, había estado fascinado por los aviones y había volado por primera vez a los 12 años, llevado por un piloto, claro, como el segundo pasajero de esos aviones muy pequeñitos, y desde entonces se había dedicado a volar privadamente, y entonces entra a trabajar, a llevar correo de Francia al África sobre todo, y allí aparecen sus primeras obras. Correo del Sur, precisamente, es una de las novelas que él escribe contando sus experiencias, ficcionando un poco lo que vivía. Pero luego viene la guerra, y antes de eso le nombran en Buenos Aires gerente de Aeropostal, y allí conoce a la que será su mujer, una millonaria salvadoreña, Consuelo Rusín, que fue una persona con la que se casó casi inmediatamente, fue un flechazo, pero con la que tuvo una vida azarosa. Fue un amor tormentoso. Siempre estuvo enamorado de ella, pero tuvieron diferencias. Y en parte, La Rosa del Principito es, digamos, una representación, una alegoría de su propia mujer. Llega la Segunda Guerra Mundial y entonces él tiene que exiliarse. Como tenían dinero, con su esposa viajan por varios países del mundo y finalmente se radican en los Estados Unidos, y es allí donde escribe esta obra que la publica en 1943. Pero eso es solo el antecedente de un éxito editorial asombroso. El Principito ha sido traducido a más de 300 idiomas y se ha vendido más de 200 millones de ejemplares. Se dice que junto con Historia de dos ciudades de Charles Dickens es la obra literaria más vendida en el mundo. Se disputan entre los dos. Ambos han vendido alrededor de 200 o más de 200 millones de ejemplares. A este éxito editorial abrumador, como digo, le ha seguido un gran éxito comercial, que ha sido explotado sin cesar por los herederos de Saint-Exupéry, que son sus sobrinos y sus sobrinos nietos. Él no tuvo descendencia, estos son hijos de una hermana, quienes explotan los derechos, digamos, de la herencia de Saint-Exupéry. Hay ahora una película de 2015 que fue vista en el cine por 23 millones de personas y que actualmente está en Netflix y donde la han visto ya más de 50 millones de personas.
Hay una serie de televisión de 80 capítulos que se ha visto también en 70 países. Hay un parque temático con el tema del Principito en Alsacia, estatuas de tamaño natural de este personaje de ficción en varias ciudades del mundo entero, empezando por París, por supuesto, en Montreal, en muchas otras ciudades. Hay exhibiciones a lo largo de los años y bueno, un juego de video y una tienda de productos del Principito que es muy famosa allí en París. Creo que incluso hay este año nuevos productos, un documental que había sido presentado en el Festival de Cine de Toronto, que parece que toma como Principito a un niño pakistaní, inmigrante al Canadá, lo cual quiere decir que el Principito puede ser visto con respeto a las diferencias, a las nuevas realidades de la inmigración. También ha salido este año un libro con las ilustraciones en relieve para los ciegos. Es decir, si ya había una edición en braille y varias ediciones en braille para del Principito como tal, ahora también sus acuarelas han sido editadas en relieve para que puedan sentirla los ciegos. Ya que estoy contándoles de esto, no quisiera dejar fuera contarles cuándo leí por primera vez yo El Principito. Fue justamente en diciembre, en Navidad del año 59, cuando mi profesor de literatura del Colegio San Gabriel, Hernán Rodríguez Castelo, me prestó una traducción que él había hecho del Principito, escrita a máquina. En Quito no se encontraba el Principito en esa época. Había sido editada en los años 50 en Buenos Aires, pero en una colección de cuentos para niños y no se le conocía. Y entonces Hernán, que había tenido acceso a una edición en francés, tradujo él personalmente el libro y me prestó para las vacaciones de Navidad el libro en francés para que vea las ilustraciones y estas hojas de papel, una carpeta donde estaban las hojas de su traducción. Así que para mí fue el mejor regalo en esa Navidad el haber podido leer este libro que me fascinó desde entonces. Luego ya para el siguiente año, en 1960, ya había ejemplares en Quito, porque el propio Hernán Rodríguez le pidió al dueño de su librería, Carlos Liebman, que importara ejemplares del Principito, y tanto le molestó que a la final llegaron ejemplares del Principito, y bueno, todos los alumnos de Hernán en el Colegio San Gabriel teníamos este libro. El libro ha tenido, además de este éxito abrumador, una serie de interpretaciones. Lo que es importante para todos es que lleguemos a apreciar esta obra, que ahora se la puede bajar de internet, ni siquiera es necesario comprarla, pero también hay ediciones en un formato muy reducido, en medio y en el formato normal de un libro que existen. Lo he visto incluso en las cadenas de supermercados, las que tienen sección de libros, ahí lo pueden encontrar al Principito, y no se diga en las buenas librerías. Saint-Exupéry se convirtió así en una especie de profeta, digamos, de nuestro siglo, hace 75 años con esta obra. Luego hay otras novelas interesantes de él, que relatan también las aventuras de él y de sus compañeros en estas épocas pioneras de la aviación. En Tierra de Hombres justamente cuenta lo que le pasó a un amigo de él que se estrelló, compañero de él en Aeropostal en el Sahara, y que prácticamente cuando ya estaba moribundo fue rescatado por un beduino que casualmente pasaba con sus camellos por el desierto. Y también hay otra historia sucedida ya en los Andes, cuando Aeropostal empezaba a volar desde Buenos Aires a Chile llevando correo. Hubo un accidente de otro compañero de él, aviador, que se estrelló del lado argentino de los Andes y asimismo prácticamente estuvo moribundo, cuando ya en sus últimas fue encontrado por un pastor, un jovencito de 14 años, quien le
ayudó a bajar hacia sus chozas, hacia su pueblo, y luego dar noticia para llegar a la civilización. Y a mí me parece que esta última historia es parte de las que inspiraron a Saint-Exupéry en el encuentro con un niño como es el Principito. De pronto es ese pastor de los Andes argentinos que le inspiró la idea de que se encuentre con un niño. Pero el propio Saint-Exupéry tuvo un accidente también de avión y también en un desierto en el Sahara, así que también puede contar de su propia experiencia personal. Y hay otro personaje en El Principito, quienes lo hayan leído que se acuerdan, el zorro. Es un zorro del desierto que el propio Saint-Exupéry conoció precisamente cuando se estrelló en el Sahara. Un animalejo pequeñito, un zorro que puede vivir en esas condiciones extremas del desierto. En fin, este ha sido mi comentario, esta vez sin entrevistado, porque quería hacer un homenaje especial a esta obra que nos ha marcado a muchos que hemos leído. Es una obra que vale la pena leerla de niños, de jóvenes y releerla, porque como todas las obras grandes de la literatura, cuando uno relee ya de adulto una obra que leyó en la juventud, encuentra otras facetas, le parecen diferentes los personajes, se adentra mucho más en algunas otras cosas y recuerda, por supuesto, lo que leyó en una primera ocasión y lo que le inspiró aquella vez y contrasta con lo que le puede inspirar ya de adulto. Así que les recomiendo, los que ya leyeron El Principito, que lo vuelvan a leer. Yo no quería que se acabe el año en que se cumplen 75 años sin decir algo del Principito, y lo he aprovechado para compartir con todos ustedes. Léanlo o reléanlo, que van a encontrar siempre unos frutos maravillosos en este libro extraordinario. Muchas gracias. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,